בראשית ברא אלוהים את השמיים. Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes al programa número 31 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá. Este fin de semana grabamos 2 programas, ya que la semana pasada nos atrasamos. La pasada debimos de haber grabado 2, pero ahí se nos pasaron algunas cosas. Entonces, pues nos estamos poniendo al corriente. Este programa que estamos grabando, el segundo del fin de semana o del Shabbat, es el correspondiente a este Shabbat. El que grabamos ayer en la noche, que ya se subió, es correspondiente a la semana pasada en este año calendario, de acuerdo al calendario de las parashot rabínicos. Pues buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Hablamos hace muy poquito, ya más descansado. Pues mucho más descansado, prácticamente dormí todavía 3 horas durante el día, entonces creo que ahí voy, ya voy subiendo la pila. Muy bien, qué bueno, porque sí, se siente bien diferente, ¿no? Yo ayer que empezamos a grabar, un poquitito antes de que empezáramos a grabar, ayer viernes en la noche todavía, híjole, sentía todavía el peso de la semana en mis hombros bien fuerte, y fíjate, unas horas después de ya estar en este Shabbat, pues se siente un aire de renovación bien diferente, Sí, ¿no? de hecho como que comentarla para allá te inyecta energía, no sé si te fijas, que dices, híjole, me va a costar un chorro, y lo terminas, no sé, yo creo es la adrenalina o algo, y te sientes no descansado, pero bien. Pues como cuando haces ejercicio muy temprano, ¿no? Que dices, híjole, qué flojera despertarme temprano, hacer ejercicio. Y ese ejercicio que hiciste a lo mejor a las 5 o 6 de la mañana, Exacto. te inyecta energías para todo el día. O también cuando haces ejercicio en la noche, que ya estás bien cansado, haces ejercicio y shazam, ya tienes ánimos otra vez para comer. Y luego ya no puedes dormir. Sí, es cierto. Pues muy bien. En esta ocasión vamos a estudiar la porción de la Torah llamada Emor, y consta de 4 capítulos, de Levítico 21, 22, 23 y 24. Pues vamos a ver varios temas, entre ellos pues toca estudiar hoy las fiestas de Dios en Levítico 23, y pues otros varios temas. En el programa pasado, en la parashá pasada, hablábamos de la santidad, que cómo cualquier integrante del pueblo de Israel puede llegar a ser santo, siguiendo todas las instrucciones que vimos la semana pasada, y ahorita va a comenzar esta porción con el mismo tema, el tema de la santidad, pero ahora hacia los sacerdotes y hacia el sumo sacerdote. Y después ya empieza a tocar otros temas, ¿no? Entonces, más o menos continúa el caminito. Pues antes de comenzar, quiero mandar saludos a Víctor de Maracaibo, en Venezuela. Gracias por sus saludos, por sus aportaciones. Comentaba que Moloch, que estábamos ayer hablando en el programa, pues no era ni de oro ni plata, ni quiero romper la piñata, que es de bronce. Ayer dijimos de barro, creo. Sí, de barro. Entonces, pues no, era de bronce, con los brazos extendidos, que es pues donde se ponían a los niños para sacrificarlos. Pues gracias por la aportación, y preguntaba que cuáles son las canciones que pongo siempre al principio y al final de la porción. Yo también tenía esa duda, fíjate, ayer te iba a preguntar y se me olvidó. Bueno, los dos es de Moshab Band, así se llama el grupo, Moshab Band. La canción que está en el intro se llama Bereshit, y la canción que está al final se llama Eliyahu Hanabi. Ahí en la pregunta que nos hizo en el post directo en la página de Buscando lo Escondido, en esta porción, pues le puse también los 2 links de las canciones que están en YouTube, ahí por si las quieren escuchar completas. Y también saludos a Elizabeth, que nos dejó una pregunta. Ayer comentábamos un poco de esto fuera de aire, y pues mira, ya nos lo preguntaron, entonces pues ya lo vamos a tener que hacer en el programa. Y dice, buenas tardes, en cuanto a la sangre y su prohibición a tomarla, tenemos que Yeshua puso, o Yeshua o Jesús, como
diferentes personas lo conocen, dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Eso cita Juan 6:54. Y hace 3 preguntas que pues van encaminadas a lo mismo, ¿no? Dice: ¿no es esto tomado como abominación en el judaísmo? Segunda pregunta: ¿por qué razón el Mesías dijo esta alegoría? Y tercera pregunta: ¿cómo se llevarían estas palabras a la balanza con la Torá? Claro, qué padre pregunta. Fíjate que a mí me gustaría comentar, bueno, primero que nada agradecer las preguntas, la verdad es que yo creo que compartimos ese gusto, Memo, qué padre que la gente se interese y cuestione, ¿no? Que finalmente es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Cuestionar y preguntar y no conformarnos con la respuesta más sencilla. Y en primer lugar yo comentaría que hay una situación que pasó en el cristianismo histórico, y es que la dificultad para interpretar la Torá cuando no se conocían todos estos conceptos, pues digamos, que llevaban cientos y miles de años desarrollándose. Vamos, aparece el cristianismo a través del catolicismo, y entonces hay que recordar que a los primeros concilios no se invita a judíos a este concilio, ¿no? Entonces se define el Nuevo Testamento y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, la verdad es que leer así seguido en los evangelios es un problema muy fuerte para el cristianismo, por eso no lo hace. Pues porque definitivamente alienta al judaísmo, ¿no? Sin lugar a dudas. Un buen ejemplo tenemos Mateo 23, allá en los primeros versos. Si todo se cumpliera al pie de la letra, el cristianismo estuviera en un problema bien complicado, ¿no? Porque tendríamos que seguir a los rabinos, ¿no? Como dice Mateo, aunque hay un error de traducción. Pero bueno, el punto es, ¿cómo se resolvió esta aparente contradicción? Entonces fue muy sencillo, ¿no? Después de varios cientos de años, lo que hicieron los padres de la fe, cristianos por supuesto, fue alegorizar, ¿no? Entonces ciertas cosas de la Torah que se tomaban como literales se espiritualizaron, y aquellas que eran espirituales se literalizaron. No sé si me explique. Por ejemplo, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que la Torah diga que es ojo por ojo y diente por diente? Eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo es posible que el judaísmo lo diga literal? No, tiene que ser algo espiritual. Y la verdad es que en el judaísmo eso siempre se consideró también una alegoría, Memo. Entonces aquí el problema fue que las cosas que eran alegóricas se literalizaron y las cosas que eran literales se alegorizaron. ¿Cómo aprender a distinguirlas? Pues hay que estudiar la Torah, hay que estudiar los comentarios rabínicos, y entonces sabemos cuáles cosas eran literales y cuáles no. Por ejemplo, cuando dice que Moisés vio a Dios cara a cara, ¿no? Y los rabinos explican, bueno, no realmente significa que lo vio cara a cara, aunque nosotros en nuestra mentalidad cristiana llegamos a pensar que había visto la cara de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, como que hay que distinguir cuándo se está hablando la Torah literal y cuándo es una alegoría. Y la pregunta sería, ¿la prohibición de consumir sangre es alegórica o literal? Es literal. Es literal, ¿no? En la Torah eso nos queda súper claro. Y en el capítulo de Juan, que es el capítulo 6, al que hace referencia nuestra amiga, ¿cómo dijiste que se llama? Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, si te fijas, hay una controversia, ¿no? Que parece ser que a Jesús lo siguen porque les da pan, ¿no? Pero el hecho de que les dé pan hace que ellos crean que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces Jesús percibe eso y entonces dice que se esconde para que no lo coronen como rey o no lo declaren rey, porque, pues, bueno, Jesús ya ha dicho muchas veces que este no es el tiempo de él, que él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces hemos visto a lo largo de Mateo y Marcos cómo Jesús se esconde, ¿no? Entonces él dice, no, mejor me escondo porque me van a declarar rey y todavía no vengo a eso. Entonces, a la mañana siguiente hay algunas personas que lo buscan, y entonces Jesús les dice, ustedes no me buscan por la Torá, no me buscan porque quieran guardar la Torá, ustedes me buscan por los milagros que hago, porque les di pan específicamente, les dice. Pero en realidad ustedes no creen que yo sea el Mesías, ¿no? Y esto, fíjate que no sé si la gente lo ha pensado, ¿cuánta gente sigue a una u otra denominación por los milagros o las señales que supuestamente se hacen, ¿no? Entonces Jesús llega un momento en que cambia el tema de la conversación y les dice que en realidad él puede ser el Mesías, pero que no es la forma en que lo va a hacer. O sea, vamos, nuestra motivación de seguir a Jesús no debe ser para que resuelva mi problema, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es más grande
que yo mismo. El problema es que la religión tradicional nos enseña que yo soy el centro del universo. Dios está para darme más, para hacerme más rico, para hacerme mejor que los demás. Normalmente esa es la creencia popular. Y entonces, cuando Jesús les dice o les da a entender que el bien supremo no es el individual, sino el de todo el mundo, entonces ahí es cuando les dice, bueno, crean en mí, es decir, hagan lo que yo les estoy diciendo. Y entonces ahí, si ustedes se fijan, la discusión cambia. Verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Sí, acuérdense, la palabra creer en el hebreo es una palabra mucho más profunda, no nada más es creer con la mente, sino seguir el ejemplo, ¿no? ¿Qué obra haces? ¿No? Y entonces les dice, mira, le dicen estas personas a Jesús, mira, la verdad es que tendrías que hacer un milagro muy grande, ¿no? Por ejemplo, Moisés hacía que cayera pan del cielo. Y entonces él les dice, sí, Moisés les dio el pan del cielo, pero yo soy el verdadero pan del cielo. Viene la pregunta, ¿es Jesús un pan literal? O como dijo Elizabeth, es una alegoría, ¿no? Entonces él está diciendo, yo soy el verdadero pan, aquello era figura de lo que habría de venir. Está explicando que Moisés, que Dios a través de Moisés hizo descender pan del cielo como una referencia de que Jesús descendería del cielo también. Y entonces dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En este contexto, Memo, es que Jesús dice estas palabras. Dice, si de verdad no comen mi carne y beben mi sangre, ¿no? Entonces dice, no tendrán sed jamás. Es decir, el tema de fondo del que se está hablando es de seguir a Jesús, no de tomar sangre de Jesús, ¿verdad? No vemos, por ejemplo, ahí a los discípulos o a la gente que lo está escuchando bebiendo una jarra con su sangre, ¿no? Entonces, más bien es una alegoría y yo creo que hasta aquí más o menos respondemos la pregunta de Elizabeth. ¿Cómo se trae esto a la vida diaria o a la vida real? Siguiendo los pasos de Jesús, ¿no? Fíjate que no es casualidad que el mismo Juan que está escribiendo este evangelio es el mismo que va a decir en las cartas más adelante, dice, el que diga que lo ama tiene que andar como él anduvo. ¿Qué significa que Juan entendió el mensaje? La obediencia a la Torah a través del ejemplo de Jesús es lo primordial. Uh-huh. ¿Y ya? Muy bien. ¿Y qué opinas sobre la Eucaristía y la forma en la que se hace pues en las iglesias y todo eso de que se dice, ¿no? Pues esta es la sangre de Cristo, bébanla. ¿Qué opinión tienes sobre eso? ¿Qué opinión? Ya me estás haciendo las preguntas difíciles. Pues fíjate que, y te voy a decir porque es una pregunta difícil, porque obviamente involucra una religión. Entonces, a mí lo primero que me gustaría aclarar es, no estoy en contra del catolicismo, no soy simpatizante, prácticamente yo nací en un hogar católico, fui bautizado, hice mi primera comunión, mi confirmación. Y respeto mucho esa religión, ¿no? Definitivamente es con la que menos comulgo, pero la mayoría de mis amigos son católicos. Y definitivamente, bueno, me parece ser que el contexto en el que se tomó el tema de la Eucaristía, pues es uno completamente diferente, ¿no? Cuando estudiamos a los padres de la Iglesia Católica, vamos a ver cómo ellos tomaban ciertas partes fuera de contexto para justificar una serie de tradiciones. Y este es un tema también bien complicado porque normalmente tendemos a pensar que las tradiciones son malas, ¿no? Sobre todo aquellas personas que han leído las cartas de Pablo, como parece ser que Pablo está en contra de las tradiciones talmúdicas. Sin embargo, Pablo dice en el libro de los Hechos, cuando está hablando ante el rey Agripa, dice que en realidad él no está en contra de las tradiciones. Entonces uno dice, bueno, si estás en contra de las tradiciones o no estás en contra de las tradiciones. Hay un libro, Memo, que se llama La sabiduría de los padres, que explica el porqué de las tradiciones y dice en la Mishnah 1, en el verso 1, dice que Moisés recibió la Torá en el Sinaí, que la transfirió a Josué, Josué a fulanito, fulanito a los ancianos, y que cuando la transmitió Moisés les dijo, creen una cerca alrededor de la Torá. ¿Será esto cierto o no será cierto? No lo sabemos, pero lo que se me hace muy interesante es que dice, creen, o sea, de crear, creen ustedes, de hacer, ¿sí? De hacer. Hagan ustedes mismos un cerco a la Torá. Esta invitación, fíjate que se me hace bien interesante, Memo. ¿Por qué? Porque si yo te dijera, Memo, hay un pecado con el que tú batallas un chorro, ¿no?
¿cómo le haces para dejar de pecar? Entonces tú vas a decir, no, pues sabes que fíjate que yo evito, como sé que tengo esa debilidad, pues exagero un poquito más en mi cumplimiento. Y eso lo hacemos todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el que era alcohólico te va a decir, no tomes ni una gota de alcohol. Ah, bueno, ese es ponerle un cerco a la Torah. Entonces parece ser que las tradiciones no son malas siempre y cuando no se las imponga yo a alguien. Y no vayan en Y contra. no vayan en contra de la Torah, por supuesto, ¿no? Entonces, yo invitaría a que la gente se pregunte hasta qué punto una tradición como esa recuerda la idea original que nos dio Jesús, ¿no? Cuando nosotros leemos a Jesús, digo, volviendo al tema o retomando el tema de la Eucaristía, Jesús dice, haced esto en conmemoración mía. La pregunta es, ¿haced qué? ¿Partir pan o la Pascua, que es el contexto correcto, ¿no? O completo, más bien. Y pues bueno, entonces sigamos, Elizabeth, espero que te hayamos contestado, más o menos. Y pues comencemos ahora sí en nuestra porción. Ah, cierto. Y bueno, es Levítico 21. Vamos a, yo creo, a agarrar así como por bloques Sí. estos primeros capítulos. En Levítico 21, del versículo 1 al versículo 9, nos va a hablar sobre la santidad o sobre ciertos aspectos que tienen que procurar los sacerdotes, o sea, los hijos de Aarón. Entre ellos dice, fíjate cómo en las religiones actuales, en el catolicismo, en el cristianismo, cuando una persona muere, es común, ¿no?, que en el velorio pues mandemos traer a un cura o a un pastor para que pues haga ahí oraciones y todo eso para pedir por la persona para que pues vaya en su camino directo allá al cielo y todo esto, ¿no? Pero vemos aquí que en Levítico 21 nos le va a decir, o la instrucción que le va a dar a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, es que ellos no tienen que ser partícipes de ninguno de esos casos. O sea, les da oportunidad de ir digamos, a un velorio de una persona solo sí es un familiar directo, como su mamá, su papá, su hijo, su hija o su hermano. Y dice, o su hermana si la hermana no está casada o está viuda, ¿no? Entonces, qué diferente, ¿no? Qué diferente Claro. la forma en como ahorita lo llevamos en las religiones actuales y en como Dios se lo decía. Y no es que Dios diga, no tienen que estar ahí porque no quiero, sino nos acordamos del tema de la limpieza ceremonial y sabemos que este tema de tocar o estar en el mismo cuarto con un muerto, que donde está un muerto, que eso vamos a verlo también reforzado en Deuteronomio, hace a la persona impura. Y los sacerdotes ¿qué tenían que estar haciendo en el templo? O sea, tenían que estar en primer lugar en el templo o en el tabernáculo, y pues obviamente que tenían que estar en una pureza ritual constante, porque iban a estar entrando no al lugar santísimo. Sabemos que a ese nada más entraba el sumo sacerdote, pero pues iban a estar a lo mejor entrando al lugar santo, ofreciendo sacrificios. Entonces tenían que estar limpios ceremonialmente hablando, ¿no? Entonces no podían estar yendo a velorios de la gente y todo eso, porque pues se iban a ser impuros. Claro, y eso iba a impedir que ofreciera o que siguiera o continuara el servicio normal en el templo. Así es. Y dice, ya después de eso, dice pues que tampoco se pueden hacer espacios calvos en sus cabezas. Me acuerdo como los monjes, ¿no? Que Exacto. tienen ahí un espacio en la cabeza y pelo alrededor. Dice, no se cortarán los bordes de sus barbas ni se cortarán incisiones en su carne. Las peyot, Pues ¿no? Las famosas peyot, lo que comentabas en la sesión de ayer, ¿no? así es. Y pues de esto yo creo que está haciendo referencia, como comentábamos también ayer, pues a no imitar otras culturas o otras tradiciones que pues así lo llevaban a cabo. Dice, más bien ellos serán santos para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan a Dios con las ofrendas hechas por fuego. O sea, que es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Ellos tienen que estar limpios porque van a ser un canal de, pues podríamos decir, comunicación
o sea, son los que van a llevar a cabo los sacrificios y pues tienen que estar limpios ceremonialmente. Y también nos habla sobre la cuestión de con quién se podían casar ellos. Entonces dice, o más bien, con quién no se podían casar. Dice que no se podían casar con una mujer que fuera prostituta o que hubiera sido profanada, que se puede entender como violada, o que ya había tenido relaciones con otro hombre, o que se hubiera divorciado. Dice, porque él, o sea, el sacerdote es santo para mí. Dice, más bien lo apartarás como santo porque él ofrece el pan a su Dios. O sea, otra vez, tomando el mismo tema, ¿no? Fíjate que a mí quisiera hacer otra pregunta difícil aquí, así tipo como la que nos aventó Elizabeth, que me gustó mucho. Fíjate que nosotros sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sabemos que en realidad Israel nunca va a guardar los mandamientos que Dios le dio, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, oye, es que eso lo hacía antes Israel, bueno, pues entonces esa gente o esas personas no tienen ni idea de lo que realmente sucedió con el pueblo. Aquí el problema va a ser que Israel nunca va a entender, incluso tan no va a entender que va a haber una división muy profunda en la sociedad israelita de aquella época o israelí, y entonces ellos se van a dividir en dos partes, ¿no? En realidad la historia de Israel es la historia de dos pueblos, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, el populacho, ¿no? La gran mayoría, y la casa de Judá, que van a ser pues los más pudientes, por decirle de alguna manera. Entonces, ya sabemos también que esta división muy profunda va a hacer que incluso la tierra se divida, ¿no? Al norte se va la casa de Israel, el populacho, las 10 tribus, fíjate la mayoría, y Dios les va a decir que regresen, pero ellos en vez de regresar, lo que van a hacer es pues crear su propio sacerdocio, van a crear su propio calendario, sus propios templos prácticamente, ¿no? Ahí van a construir 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Samaria. Y entonces aparece Oseas y le dice a Oseas, cásate con una prostituta y ten hijos fruto de la prostitución de ella. No sabemos si la prostitución a la que se refiere era literal o era simplemente que era una mujer muy promiscua. Pudiera ser cualquiera de las dos cosas. Y pues sí, ya sabemos la historia de Oseas. Esta mujer lo deja, se va con sus amantes, y luego un día le dice a Oseas, y sabes que esta mujer pues ya está muy enferma, la están vendiendo a precio de esclavitud, y luego le dice, ve y tómala de nuevo, ¿no? Y entonces va y la toma de nuevo. Pasan muchas cosas entre estos dos acontecimientos. Y entonces le dice, ámala como la amaste la primera vez, ¿no? Algunos autores que son ateos dicen que en realidad este libro refleja qué tan enamorado estaba Oseas de esta mujer, ¿no? Y entonces que él fue el que inventó esto, ¿no? Sin embargo, vemos como Dios dice, en los días últimos, dice, yo tomaré otra vez a la casa de Israel y la volveré a ser mi esposa. Y entonces voy a considerarla virgen como al principio, como cuando me seguía por el desierto. Estas, por supuesto, son palabras muy fuertes, ¿no? Que llegan mucho al corazón de aquel que estudia. Pero el punto al que yo quiero ir es ese, ¿no? Si Dios se va a volver a casar con Israel, ¿cómo es posible que tome a una prostituta? Si el Mesías cuando venga va a retomar un pueblo, ¿cómo es posible que tome un pueblo que en algún momento de su vida ejerció la prostitución espiritual, es decir, la idolatría? Está difícil, entonces, ¿qué te parece si estudiamos y al final damos algunas ideas de cómo es esto, ¿no? Ok. Para que se queden hasta el final y no se duerman, porque ya me dijeron por ahí que siempre se duermen escuchándonos. Ok, bueno, entonces luego, capítulo 21, estamos del versículo 10 al 15, nos habla sobre el sumo sacerdote. O sea, todavía vamos a ver que la vara la sube un poco más todavía con el sumo sacerdote. Y dice, el sumo sacerdote no puede ir ni siquiera al funeral ni de su hermano, ni de su hermana, ni de sus hijos, ni de sus papás. O sea, él no puede ir a ningún funeral. Imagínate qué qué instrucción tan difícil y complicada, ¿no? Para el sumo sacerdote. Fíjate que es una consagración total, ¿no? Dicen los rabinos que es una consagración total de prácticamente toda una vida. Imagínate que los únicos funerales a los que puedes ir es a los de tu mamá y a los de tu papá. Sin embargo, de pronto esto parecería, Memo, como un poco cruel, ¿no? O sea, digo, bueno, pues si imagínate que tú eres el sumo sacerdote, fallecen
tus hermanos a los que amabas mucho, pues no puedes ir, ¿no? Fíjate que también me parece ser que tiene que ver con el hecho de que el sumo sacerdote está tan en contacto con la presencia de Dios. ¿Ha visto la Shejinah? Que es esta nube que aparece sobre bueno, adentro del lugar santísimo, que creo que también tiene que ver con el hecho de que él tan conoce a Dios que está consciente del poder de la resurrección, ¿no? Creo que la expectativa del sumo sacerdote va más allá que la de esta vida terrenal. Él espera que en algún momento Israel, todo el Israel que de verdad obedeció la Torá, un día se levante por completo y enseñe a la Torá a las naciones. Yo quiero pensar que es esto porque así de entrada pues se siente un poco cruel, ¿no? Como, híjole, entonces es demasiado, ¿no? El peso es demasiado, pero por otra parte, claro, esto nos habla mucho de para qué ha sido escogido Israel. Fíjate que normalmente la gente dice, sí, Israel es el pueblo escogido. Y la pregunta en automático que yo le hago a la gente es, ¿escogido para qué? Si yo te digo, Memo, yo te escojo, tú vas a salir, yupi, me escogió Gabo y te vas. O te casi me preguntas, ¿para qué? Pues claro, No, ¿no? exacto, más bien me dices, sí, ¿y para qué? O sea, fíjate que pues depende, ¿no? Si está muy difícil, pues no me des el trabajo. Escoge otro. Escoge otro, exacto. Bueno, exactamente ese es el tema de Israel. ¿Para qué ha sido escogido Israel? Para dar testimonio de quién es Dios. Entonces la carga es pesadísima, ¿no? De repente te digo que yo doy estudio en casas y una vez una persona me dijo, fíjate que yo soy descendiente de judíos y yo siento que soy descendiente de la tribu de Leví. Le digo, híjole, le digo, pues ahora más, porque si eres descendiente de la tribu de Leví, entonces necesitas vender tu casa. Y ya se me quedó, pero ¿por qué me dices eso? Pues porque la tribu de Leví es lo que se le exige, ¿no? Entonces, ser parte del pueblo de Israel implica una gran responsabilidad. Por supuesto que dejamos de vivir muchas cosas, ¿no? Digo, yo creo que el tema del Shabbat es un gran ejemplo, ¿no? De pronto, yo incluso siento que tengo un día menos de la semana. A lo mejor se oye un poco triste o algo así, pero la verdad es que lo disfruto mucho, ¿no? Tengo 6 días de mi vida son míos y el otro no. Entonces, pues sí, la verdad es que hay que hacer muchos sacrificios, pero por supuesto que estar en contacto con la presencia de Dios, bueno, pues es otra cosa, ¿no? No digo que esté yo delante de la presencia de Dios, no me atrevería a decir eso, pero me refiero a que entiendo la posición de Israel, Del sumo sacerdote. sí, del sumo sacerdote, porque finalmente Israel ha sido llamado para ser una nación de sacerdotes. Y ahí podría haber una confusión, porque dices, bueno, ¿todo Israel va a ser un sacerdote o nada más los sacerdotes son sacerdotes? Obviamente, como tú me has dicho alguna vez, la palabra sacerdote significa puente. Si el sumo sacerdote es un puente entre la Shejinah o la presencia de Dios y el resto del pueblo, Israel también es un sacerdote entre las naciones y el Dios de Israel. A eso se refiere nada más, ¿no? Correcto. Ok, entonces, pues bueno, el sumo sacerdote no puede ir ni siquiera al funeral ni siquiera de sus papás. Y respecto al tema, obviamente todo lo que aplicaba al sacerdote aplica al sumo sacerdote. Igual dice que no puede casarse con una viuda, divorciada, mujer profanada, prostituta, y especifica, ¿no? Tiene que casarse con una mujer virgen. Claro, pero los demás sí podían casarse con una divorciada, ¿no? No, los sacerdotes no. No, te digo, Ni pero el resto del pueblo. sí. Sí, porque de Sí, repente claro. es como, vamos, a mí no me gustaría que la gente dijera, entonces vamos a ser bien religiosos, si no, qué feo casarse con una divorciada. No, este es un tema simplemente para los sacerdotes. Exacto, sí, o sea, ni siquiera para los levitas, o sea, nada Para más para el sumo Aarón y su sacerdote. descendencia. Exacto. Exactamente. Sí, porque sí, pues hay mucha gente, ¿no? Que luego se agarra de aquí y dice, no, tiene que ser una virgen forzosamente y no divorciada, no viuda, no esto. Y estos exagerados también, nos va a decir el otro lado, ¿no? Oye, estos exagerados ya están diciendo que las divorciadas son malas. No, al menos yo no, Memo. No, ni yo. Bueno. Sí, esto es hablando de los sacerdotes exclusivamente. Después viene un tema del versículo 16 al 24, dice impedimentos para ejercer el sacerdocio, y pues ahí nos habla igual sobre los sacerdotes, quienes no podían presentar una ofrenda al templo, o quienes no podían estar sirviendo en el templo, y dice, pues el versículo 18 dice, nadie con un defecto puede acercarse, o sea, habla sobre ciegos, cojos, con rostro mutilado, con extremidades muy largas, con un pie quebrado,
y ahí da una lista de, pues imagínate todo lo que le puede pasar a una persona, que para que físicamente no esté bien. Y también, pues ahí se puede ver un poco elitista, ¿no? Y puedes decir, ay, pero ¿por qué? O sea, Dios quiere a todos perfectos. Y no es eso, sino por las personas que van a estar ofreciendo los sacrificios. Si es una persona que tiene un defecto, que está cojo o cualquier defecto, pues la atención a lo mejor se va a desviar, ¿no? En vez de estar viendo el sacrificio y la comunión con Dios, pues te empiezas ahí a medio burlar, a reírte, a cuchillarte con la otra persona y decirle, mira cómo camina, y mira, ¿no? Pues Claro. más bien yo entiendo que es por ese lado, ¿no? Que Fíjate que tengo aquí un comentario que pregunta, este puede dar lugar a un dilema moral, dice, la persona cuenta por su esencia o por su apariencia. Así de entrada vemos como que, Dios está juzgando a alguien por la apariencia. Pero bueno, fíjate que también explica aquí un comentario que dice que en realidad en las culturas paganas las personas que tenían esta clase de defectos eran personas que se dedicaban exclusivamente al culto a los ídolos, o sea, eran los que atendían, les cambiaban las flores, les ponían el agua, les cambiaban los vestidos. De hecho, no sé si recuerdes, Memo, que en la cultura griega algunos de las personas que fungían como oráculos eran escogidos precisamente personas que tuvieran defectos físicos. Entonces, dice también este autor que bueno, que en realidad el propósito es también erradicar esa idolatría y los parecidos al culto pagano, y por supuesto lo que tú también comentas, ¿no? Dice que la gente común no es capaz de ver de descubrir la esencia del ser humano y juzga por las apariencias. Entonces, pues sí, es una mezcla ahí de varios factores. Ujú. Y dice, ¿no? O sea, si esa persona que tiene ese tipo de defecto y obviamente pues es del linaje de Aarón, no puede hacer las ofrendas, pero dice, pero sí Sí puede puede comer de comer, ellas, ¿no? claro, exacto. Entonces, o sea, no es tampoco que, ay, Váyanse a los la feos, descendencia de Aarón le salió, váyanse los exactamente, feos, no, 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 fuera de aquí. fuera de aquí no, O sea, simplemente ahí es pueden cuidar el estar, a lo culto. mejor pueden ejercer otras funciones, pero esa función en específico no la podían realizar. Claro. Y pues bueno, llegamos al capítulo 22. El capítulo 22 nos habla sobre las ofrendas que se le llevaban a Dios. Y pues igual nos va a tocar temas de que ningún extranjero podría comer de esas ofrendas. Nos habla mucho sobre las ofrendas de paz, y también las ofrendas de grano, ¿no? Los panes y todo eso. Y por ejemplo, por ahí del versículo 9 dice que los sacerdotes tenían que observar esas ordenanzas, que tenían que estar limpios ceremonialmente, que no podía haber alguien con esa enfermedad que vimos, con Sarat, que pues veíamos que se traduce como lepra, que si alguno de los sacerdotes tenía flujo, si tenía flujo continuo, si tenía cualquiera de todas las cosas que ya estudiamos que los hacían impuros ceremonialmente, pues no podían estar comiendo de esas ofrendas, ¿no? De las ofrendas que llevaba el pueblo de Israel, que eran pues las partes, las porciones que les tocaban a los levitas, a los sacerdotes, pero cuando ellos estaban impuros ceremonialmente, no podían comerlas. ¿Por qué? Porque no podían estar en un lugar santo al estar impuro. Entonces tenían que estar fuera del tabernáculo o del templo. Y pues dice que cualquiera que quebrante eso, o sea, si están impuros y no les importa y van y comen de las ofrendas, dice ellos cargarán las consecuencias de su pecado por hacerlo y morirán. También pues que duro, ¿no? O sea, nomás por ir y comer, morirán, pues sí, pero ellos tienen más, o sea, se les exige más, ¿no? Porque pues como ya hemos visto en varias ocasiones, mientras más sabes, mientras más cerca Claro. estás, pues más se te va a exigir también. Y dice en el versículo 10, ningún extranjero o persona profana puede comer nada santo, o sea, ninguna persona que no sea de esa descendencia, de ese linaje de Aarón, no pueden comer nada santo, o sea, hablando de las ofrendas que se le llevaban, ni un hijo de Israel que sea empleado o ningún jornalero de un sacerdote pueden comer nada santo.
Y ahí pues se nos va la mente un poquito, ¿no? Allá la historia de David cuando llegó y pues tenía mucha hambre y le pide de comer al sacerdote y el sacerdote pues dice que lo consulta con Dios y pues sí les da de comer pan, ¿no? Y pues ahí estaba en peligro la vida de David y sus hombres y pues sabemos también, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, pues que la vida, el conservar la vida, pues está más arriba que la mayoría de los mandamientos, ¿no? Claro, Mm, fíjate, ya les había comentado hace unos 15 programas más o menos, que hay un tema que vamos a estudiar cuando lleguemos a números, que es la bendición arónica. Y tiene que ver con esto. Normalmente pensamos que amar a Dios y guardar sus mandamientos es un fin en sí mismo, pero Dios lo ve diferente. Parece ser, cuando analicemos la bendición arónica, que el propósito de Dios es que nos acerquemos a Él, pero para que nosotros estemos en paz, no al revés. ¿Sí me explico? O sea, como que Dios dice, lo más importante para mí es que tú estés bien, ¿sí? La forma o el medio de cómo lo vas a hacer, o sí, de cómo lo vas a lograr es haciéndome caso. Pero para Dios no es como, lo más importante es que me hagan caso, porque si no pierdo mis poderes. No, no, Dios dice, hazme caso no. para que tú estés bien. O sea, a Dios no le hace falta Ujú. nada, entonces el propósito es que tú estés bien. Es un tema de verdad apasionante. Cuando lleguemos al libro de números, que ya no nos falta tanto, les voy a recordar este tema y van a ver que va a estar muy, muy padre. Ok, ahí hice un artículo referente a eso también, Ay, ay, para que lo vean. ay, ay. Y bueno, nos habla, ¿no? Si una persona que no debió haber comido algo de esta comida separada, santa, la come, bueno, pues no, su castigo no iba a ser la muerte ni nada de eso, sino simplemente pues tenía que redimir y añadir una quinta parte de lo que se había comido, ¿no? Por error, obviamente, si lo hacía con toda la intención, yo creo que era muy diferente, pero si por error se comía un pan, bueno, pues regresas el pan más una quinta parte más. Que fíjate que casualmente es el mismo, vamos, por lo que me está diciendo que se añade la quinta parte, es como si hubiera cometido un robo un pecado de robo, ¿no? O sea, dice que cuando Sí, tú le robas a alguien tenías que devolvérselo y además añadirle la quinta parte. añadieron aquí. Como que para que Exactamente. la gente entendiera que ese pan no era de ellos. Qué interesante Sí, eso, pues ¿no? que te duela, ¿no? Claro, exacto. Ok, bueno, seguimos del capítulo 22, del versículo 17 al 33 nos habla sobre sacrificios inaceptables, así como hablaba sobre los sacerdotes o la descendencia de Aarón que no podía estar haciendo sacrificios, pues también nos habla sobre los sacrificios que llevaban las personas y que no eran aceptos y pues es muy parecido, ¿no? También dice que de los animales, de las manadas que llevaban, ya sea de la manada de las vacas o cabritos o borreguitos, dice no traerán nada con defecto. Y igual nos habla ahí de una serie de cosas que él considera como con defecto, mm, dice si es ciego, dañado, mutilado, tiene un absceso anormal, tiene llagas ulcerosas, dice, entonces no lo ofrecerán a Dios. O sea, si tenía algo mal el animalito, igual no lo ofrecerán a Dios. Y hay, porque, digo, y he escuchado varios comentarios, ¿tú por qué crees que haya puesto algo así, no? De si el animalito está mal, o sea, se podríamos ver en estos capítulos como que Dios es muy selectivo, ¿no? Tanto con los Sí. sacerdotes como con los animalitos, ¿no? Sí, pero también Pero creo, Memo, que es un super beneficio que Dios nos diga exactamente cómo lo vamos a contentar cuando nos equivoquemos. ¿Y a qué me refiero? Cuando alguno de nosotros alguna vez ha ofendido a alguien, que todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, o hemos quedado mal, o dijimos algo y sin querer nos escuchó quien no debía, y cosas así, ¿no? Y de esas cosas que nos pasan, de pronto quisiéramos como que la fórmula para que esa persona se contentara, ¿no? Quisiéramos saber exactamente qué es lo que le gusta, que le va a satisfacer completamente y que no le va a decir, ándale, pues ya no hay ningún problema. Entonces, a mí la verdad se me hace muy misericordioso, exageradamente misericordioso que Dios diga, mira, cuando la riegues, ¿sí? Cuando te equivoques, este es el camino que debes seguir y vamos a ponernos a cuenta. No importa qué tan enojado esté. Y mira que soy el Dios del universo y me voy a enojar un chorro.
pero este es el camino que tienes que seguir para regresar. Yo creo que si lo vemos así, entonces entendemos fácilmente que cuando nos equivocamos con Dios, que ya es un tema mucho mayor, eh, pensar en llevarle algo que es lo que nos sobra, yo creo que no es lo correcto. Exacto. Decir, Sí, bueno, pues tengo agarra al animal será más por ahí. feo o al enfermo y dáselo, ¿no? Híjole, Ujú. pues. Y que es algo que vemos pues en la actualidad muy seguido, ¿no? Siempre que se pide ayuda, digamos ya sea en iglesias o fuera de iglesias, cuando hay catástrofes, cuando hay cualquier cosa y se pide una ayuda, pues dices, ahí es mi oportunidad de deshacerme de todo lo que ya no me sirve. Y Exacto, pues sí, qué triste. yo creo que por ahí va esto, ¿no? O sea, tiene que ser algo que te sirva, o sea, que le vaya a servir a la persona y no algo que ya digas, qué bueno, que ya me voy a poder deshacer de eso. Salgo del compromiso. Ajá, aparte de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos leyendo. Decía, también comenta que no podías sacrificar a los animalitos recién nacidos, tenías que esperar un cierto tiempo, creo que hice 8 días al menos, no los podía separar más bien de su madre por 8 días. Y dice también en el versículo 18, ningún animal será sacrificado junto con su hijo en el mismo día, ni vaca, ni cordero, ni pues de ningún tipo de animal, ¿no? O sea, porque pues también que cruel. Y ahí alguna vez escuché algún comentario que hacía referencia a este versículo no tanto a que llevaras a la mamá y al bebito o al animalito recién nacido, sino que no se podía sacrificar a un animal que estuviera embarazada, ¿no? Que tuviera un Ya, animal dentro de ella. Y pues sí, me hizo sentido, ¿no? claro. Cierra el capítulo 22 diciendo, ustedes guardarán mis mandamientos y los obedecerán, yo soy Dios, no profanarán mi nombre santo, por el contrario yo seguiré considerado como santo entre los hijos de Israel, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, yo soy Dios, quien los hace santos a ustedes. Sí. Tómale. Fíjate qué significa esto. Bueno, como que Dios dice, estas son las órdenes que les estoy dando y las van a cumplir porque yo soy Dios, punto. Y fíjate que me ha tocado de repente hablar con amigos judíos, Memo, y me dicen, porque me dicen, no, es que tú explicas mucho la razón de por qué Dios ordenaba una u otra cosa, pero la verdad es que no deberíamos de buscar explicaciones, deberíamos de obedecer porque Dios lo dijo, porque eso es lo que nos enseña el libro de Levítico. Y definitivamente creo que esto es cierto, creo que a pesar de todo somos una generación afortunada porque podemos ver los errores que ellos cometieron y aprender de ellos. En teoría, Ujú. sí, pero esto nos enseña que los mandamientos eran buenos, ¿no? Digo, en retrospectiva analizamos y vemos el porqué, pero esto implica en el fondo que desde el principio debimos obedecer, ¿no? En realidad no debimos habernos esperado a que la ciencia nos diera tantas explicaciones y la historia también nos explicara el por qué estos mandamientos eran buenos. Y pues sí, digo, si de pronto te está haciendo clic en la cabeza la Torah, hay cosas que no vas a entender y vale la pena que no pasemos por el mismo proceso que pasaron ellos. Mejor obedezcamos y estoy seguro que con el tiempo vamos a entender por qué. Exactamente, sí, con razón. Sí, exacto. Ok, bueno, capítulo 23 es pues, conocido como el capítulo donde están las fiestas de Dios, las fiestas que yo creo que la gran mayoría de las personas no conocen, al menos hablando en el mundo cristiano, el mundo católico, pues son fiestas que si acaso yo creo que pues han escuchado la Pascua, que está agarrando como que un poco de fama últimamente. Sí, es cierto. La fiesta de las enramadas, que también pues he escuchado ahí en el mundo cristiano que se menciona, pero pues obviamente que pues no van a lo mejor en las fechas que Dios señaló, y pues como que se toma el nombre y se hace de la forma que se piensa, ¿no? O sea, se sacan de contexto completamente. Realmente así como las fiestas como están escritas, muy pocas personas incluso he escuchado hablar de ellas, ¿no? Y pues lo digo por experiencia porque pues me ha tocado, digo, yo no conocía nada de esto, y ahorita pues que ya al menos las he leído varias veces, pues sí me topo normalmente con personas que no están estudiando la Biblia y por lo general pues no, ni las habían escuchado, ¿no? Entonces, pues son fiestas que puso Dios, que invita
a todas las personas que quieran ser parte de las fiestas. Obviamente, pues algunas tienen ciertos, digamos, restricciones, este, pero pues son invitaciones, una invitación como si tuvieras una entrevista de trabajo, como si tuvieras alguna fecha importante en tu calendario que yo creo que deberíamos de tener presentes, deberíamos de tenerlas marcadas, porque pues es una invitación que te está haciendo Dios. Y como decías, no, ahorita sí, como te comentan tus amigos, pues ¿por qué das tantas explicaciones? Y él dice que tienes que hacer algo, pues lo tienes que hacer simplemente porque él lo dice. Y también creo que es muy válido eso. Pues imagínate que tanto una fiesta que te está invitando Dios y que digas, no, qué flojera ir, híjole. Claro. Sí, porque además es el rey del universo, ¿no? Entonces, híjole, y definitivamente hay tanta sabiduría en la palabra de Dios. Cada vez que Dios habla hay tanta información. Yo me atrevería a decir incluso hay información infinita cada vez que Dios habla. ¿Cuántas cosas están detrás de ese tema en las fiestas, Memo? ¿No? Digo, leerlas hoy, capítulo 23, es un capítulo muy revelador y es de esas cosas que te atemorizan, de verdad. Al menos a mí así me sucede ahorita tan cerca que estamos de la última de las 4 lunas de la tétrada que se han dado estos últimos 2 años, 2014 y 2015. Sigue saliendo más información, entonces relacionada con las fiestas, que de verdad ahí es cuando uno dice, de verdad Dios tenía todo controlado y nos estaba mandando información para que aprendiéramos algo que aprenderíamos en el futuro. Y pues sí, desafortunadamente, hasta que el tiempo ya está encima, la gente empieza a voltear a analizar esto, pero bueno, esperemos darles un poquito de luz de lo que dice la Torah. Así es. Bueno, entonces dice versículo 1 del capítulo 23, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Y de ahí pues nos habla, vas a encontrar mucho sobre la palabra Moedim, ¿no? Que en este inicio del capítulo y se conecta con Génesis 1 cuando dice que crea el sol y la luna, para que puedas estar al pendiente de las estaciones, normalmente dicen en las Biblias, y está hablando que puso el sol y la luna para que puedas contar el tiempo y llegar a las Moedim, a las citas establecidas. Y entonces eso que vemos en Génesis 1, que hizo el sol y la luna, las hizo para poder contar el tiempo, para poder llegar a estas citas, a estas conmemoraciones, a estas Moedim. Ahí yo creo que pues muchas personas sabrán de qué estamos hablando, ¿no? De esa palabra Moedim. Fíjate que sí, otra cosa es que dice estas son mis fiestas, ¿no? Entonces, de pronto la gente dice, las fiestas judías, no son de los judíos, son de Dios. Sí, sí. Sí, o sea, él no dice, estas son las fiestas judías, ¿no? Vamos, la expresión judío ni siquiera aparece en la Torah como lo que hoy entendemos como judío. Entonces más bien Dios dice, estas son mis fiestas. Entonces, ¿qué estará celebrando Dios? ¿Qué estará preparando? ¿En qué consiste la cita? Es una cita futuro, evidentemente. ¿Qué es lo que nos están anunciando, no? Ese sería un muy buen tema, que yo me imagino que vas a hablar de eso. Vamos. Pues, ok. Bueno, la primera de las fiestas, y yo creo que la menos, la que menos se piensa que es fiesta, que creo que alguna vez me comentaste, ¿no? Que te dijeron, no, pero espérate, eso no es fiesta. Dice el versículo 3, trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es día de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo, perdón. Donde quiera que ustedes vivan será sábado consagrado al Señor. O sea, la primer fiesta es el Shabbat, el séptimo día. Cada semana tienes una cita con Dios cada séptimo día. Claro. ¿Y qué anunciará, Memo? ¿Qué enseña? Digo, a lo largo de estos milenios, ¿qué nos enseñará? ¿Tú qué crees que anuncie? Que anuncie el Shabbat. Ajá. Pues el milenio que estamos esperando. Sí, exacto. Sí, es un anticipo, dicen los rabinos, del Olam Abba, o del mundo venidero, del sistema que Dios va a establecer en la tierra.
Incluso esa afirmación a mí de repente me hace mucho ruido y pienso mucho en ello, es cómo va a ser realmente la vida en el séptimo milenio. O sea, Ujú. es un descanso de qué, ¿no? Es como mi pregunta. Tengo muchísimas respuestas en la cabeza, obviamente no les voy a decir todas, pero yo creo que es una buena pregunta para la gente. Sí, sí, o sea, que hay que esperar Exacto, de ese milenio, ¿no? exacto. Y bueno, y pues también, o sea, ¿por qué será la primera fiesta? Y yo la considero pues la más, pues muy importante, si no es que la más importante, pues porque la estás practicando 54 veces al año Claro. y te están preparando para las demás ¿Y fiestas. no percibes, Memo, que de pronto como que el Shabbat, cuando aprendes a medir el tiempo con el Shabbat, los días pasan más rápido todavía? Ujú. Como que Sí. digo, híjole, o sea, adquieres tanta conciencia de lo que sucede a tu alrededor, volteas a ver la luna y todo lo que va a suceder para poder cumplir estas fiestas y te vuelves más consciente de las cosas. Pero bueno, no quisiera decir que soy súper consciente y súper maduro, ¿no? Pero sí algo despierta en ti que dices, híjole, decides perder un poquito menos el tiempo. Ujú, sí. Y bueno, entonces seguimos en el versículo 4, dice, vuelve a repetir, estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que ustedes deben convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor, o el Pesaj, comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo, que ya pues hablamos sobre esta fiesta, que es la Pascua y los panes sin levadura, y se hizo un programa especial de esta fiesta hace pues casi un mes, o sí, un poquito más de un mes, Ajá. cuando celebramos la Pascua, ¿no? Este año. Y dice, el día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerás pan sin levadura. El primer día celebrarás una fiesta solemne en su honor. Ese día no harás ningún trabajo. Durante 6 días presentarás al Señor ofrendas por fuego. Y el séptimo día celebrarás una fiesta solemne en su honor. Ese día no harás ningún trabajo. Y pues ahí nos habla sobre esa, pues me gustaría decir segunda fiesta. Que la primera pues ya vimos, ¿no? Es el El Shabbat. Shabbat, sí. Entonces la segunda fiesta, o ya hablando sobre fiestas anuales, pues esta sería la primera anual, que es la Pascua y panes sin levaduras, que van juntas. Después nos habla sobre la fiesta de las primicias, del versículo 9 al 14. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y siguen las mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. O sea, de los primeros frutos que había en el año, ¿no? Ya llegó la primavera, ya se vio la tierra que ya estaba lista, estas espigas, se declara que comienza el nuevo año con la luna nueva y se tiene esta fiesta de Pesaj y panes sin levadura y despuesito se presentaban esos primeros frutos o las primicias. Dice, el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea acepta. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Y bueno, hay, hay diferentes opiniones, ¿no? Sobre esta fiesta, de cuándo comienza, si es después del Shabbat o si es después aquí menciona O sábado, terminando si la es después de la fiesta, así es. fiesta, exactamente, o sea, después del primer día de panes sin levadura, pues ya hay diferentes opiniones, todas tienen sus bases y yo creo que bases fuertes y sólidas, pues ya es cuestión de cada quien que estudie y si ya decidiste que quieres empezar o que estás siguiendo estas fiestas, pues no nomás porque la mayoría lo hace de una forma o porque la persona con la que estudio siempre lo hace de una forma, no por eso pues lo empiezas a hacer así, sino pues ponte a estudiar, escarbarle y toma tu propia decisión, ¿no? Que es lo que hemos venido diciendo yo creo que desde el principio, este pues el hacer tu propia relación con Dios y decir, bueno, yo lo voy a hacer de esta forma porque creo que es así por esto y por esto, a decir, pues lo hice así porque así me dijeron, ¿no? Es un poco diferente.
Entonces dice, ese mismo día sacrificarán ustedes un Claro, cordero y de un además, año. fíjate que después de estudiar... Ay, ¿sí me oyes? ¿Sí me oyes? Sí, No, sí, sí, hola, sí, hola. sí. Sí. Ah, perdón. Oye, bueno, es que nada más quería comentar algo. Fíjate que después de estar 6, 7 años estudiando la Torah, nos toca ver gente que cambia de opinión varias veces, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en lo que acabas de decir es, no tengamos miedo a equivocarnos, ¿eh? De pronto como que queremos eh, dar cada paso así súper seguro, 100% sin equivocarnos, y la verdad es que esto es un proceso, es una manera de vivir que es siempre ir buscando la verdad. Entonces, digo, no que la gente no le importe y no lo haga, sino que ve haciendo lo que vais aprendiendo, pero sobre todo si estás convencido, ¿no? Vas a cambiar de opinión varias veces, no pasa nada. Esto así es, ¿no? Nosotros mismos de repente decimos, híjole, yo decía antes esto y pues no, ahora ya me di cuenta que está haciendo puras burradas. Así es, Ujú. ¿no? Ya, Así perdón. es, sí, exactamente. Entonces, bueno, dice, para terminar con esta fiesta de las primicias, ese mismo día sacrificarás un cordero de un año sin defecto. También presentarás 4 kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. No comerás pan ni grano tostado o nuevo, o sea, de la nueva cosecha, sino tenías que seguir comiendo de la cosecha anterior, hasta el día en que traigas esta ofrenda a tu Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. Después del versículo 15 al 22 nos habla sobre la fiesta de las semanas o el Shavuot, o la cuenta de Homer, ¿no? Que estamos siguiendo, que por cierto, ahorita que todavía hay luz de este sábado es el día 35 y cayendo el sol pues ya es el día 36 dentro de yo creo que una hora. Dice, a partir del siguiente sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. O sea, y por eso hay un conteo que cuentas los días, del 1 al 50, y otra forma de contarlo, es decir, hoy es el día 2 de la semana 3, ¿no? Así es. Hasta contar 7 semanas completas, 7 semanas de 7 días. En otras palabras, contará 50 días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentaron al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia la llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Obviamente es esto que dice que se hacen estos panes y se llevan como ofrenda, pues ahorita no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un templo, no hay un sacerdote a donde se llevaran estas ofrendas. Se presentaba junto con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un novillo y 2 carneros junto con las ofrendas de cereal. Después se sacrificaba un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. O sea, ¿te fijas qué importante es haber estudiado todos los tipos de ofrendas Claro. del inicio de Levítico? Porque si no, no sabes ni de qué está hablando, ¿no? Así es. Sí, es como un súper resumen. Ujú. Bueno, el sacerdote mecerá los corderos y ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne en honor al Señor, y en ese día no hará ningún trabajo. Este es un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjala para los pobres y los extranjeros, yo soy el Señor tu Dios, que eso ya lo habíamos visto en un par de ocasiones, ¿no? Y pues obviamente, ¿por qué entra en este contexto? Pues porque está hablando sobre la cosecha. Aquí es, pues es el conteo que se hace, como les comento, de 50 días o de 49, 7 semanas más un día. En ese día número 50 es cuando realmente se da la fiesta de Shavuot de las semanas, y que algunos estudiosos comentan que tiene mucho que ver o se puede casar, aun y que no lo establece o que no está ligado a la entrega de las tablas en ese año cuando salieron de la tierra de Egipto los israelitas. Cuando llegan al monte Sinaí y es la entrega de las tablas, se podría ligar con esta fiesta de las semanas, ¿no? Y
o con esta fiesta de Shavuot. Algunas otras personas, algunas otras corrientes, pues dicen que no tienen nada que ver. Claro, sí, la corriente que dice que sí tiene que ver, dice que en realidad Moisés sube 3 veces al monte, ¿no? Entonces, la fiesta de Shavuot estaría ligada a la tercera vez que baja. Ok. Entonces, bueno, después viene la fiesta de las trompetas del versículo 23 al 25. Perdón, que es muy importante Bien. que las fiestas de las que habla a partir del verso 24 son las fiestas de otoño, ¿no? Esto nos enseña incluso hasta aprender un poquito, aunque sea cultura general, sobre agricultura y épocas de cosecha y todo esto. Y pues sí, son las fiestas de otoño. Es muy interesante porque está muy relacionado con el mensaje de Jesús cuando él habla de la cosecha del trigo. Normalmente utiliza elementos de estas fiestas o propios de esta época, vamos a decir, ¿no? Como si la historia del mundo estuviera dividida en dos grandes partes. Así es. O sea, las fiestas que vimos primeros o también se pueden conocer como las fiestas de las lluvias tempranas. Y estas 3 fiestas restantes se conocen como las fiestas de las lluvias tardías. Hay una separación entre estas fiestas de un largo tiempo que se podría decir pues sin fiestas, aunque digo obviamente sabemos que el Shabbat se sigue celebrando durante todo el año, pero terminan estas 3 fiestas, pasa un tiempo largo sin saber nada, sin volvernos a acordar de fiestas y de repente llega esta quinta fiesta, la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, y pues podría ser a lo mejor algo significativo, ¿no? Como dices, a lo mejor está el mundo en una situación ahorita que está medio adormilado, que ha pasado algún tiempo y de repente algo va a pasar, algo va a sonar, algo va a Que va a llegar. despertar a la gente. Exactamente, en esta fiesta, ¿no? Que yo creo que en estas 3 vamos a concentrarnos un poquito más, porque pues es algo que pues estamos esperando, ¿no? Que Sí, pase. exacto. Entonces, bueno, esta fiesta, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con, con toques de trompeta, y que realmente pues dice con ruido, ¿no? Algunos lo traducen o se entiende que es con trompetas de plata, otros dicen que es con trompeta o con shofar, con trompeta de Dios, que el shofar pues es un cuerno de carnero, y otras interpretaciones que he escuchado pues es que es con ruido, con canto, con alegría, ¿no? Dice una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harás ningún trabajo, sino que presentarás al Señor ofrendas por fuego. Y pues realmente es todo lo que dice sobre la fiesta, ¿no? La fiesta de Shavuot, la fiesta de las trompetas. Y pues se espera, que en una de estas fiestas, en una fiesta de las trompetas, es cuando llegue el Mesías con nosotros. Claro, o que avise que viene el Mesías, ¿no? Por ejemplo, referencias como estas vemos que hablando de la parábola de las 10 vírgenes dice que hubo un ruido, ¿no? Que alguien llegó gritando, ahí viene el novio, y entonces las 10 vírgenes despiertan y entonces todos están conscientes de que ya viene, simplemente unos se dan cuenta de que no están preparados y otros que se dan cuenta de que sí están preparados, ¿no? Pero parece ser que algo va a suceder. Incluso fíjate que en el judaísmo, Memo, hay rabinos que dicen, pues sí, vemos un despertar del estudio de la Torá, dice, seguramente ahí está la casa de Israel que hemos estado esperando, pero ellos están esperando que pase algo que les anuncie que ya es el tiempo. Por eso ellos aún no han abierto sus sinagogas 100%. Ya hay algunos rabinos que están procurando abrir un poco más sus sinagogas para que la gente estudie, aunque en realidad es la gran minoría, pero ellos también están esperando este llamado, ¿eh? Ojo con eso. O sea, de pronto pensamos que somos los que tenemos la revelación máxima. La verdad es que el judaísmo está más observador que nunca, ¿eh? Así es. Y ahí, pues me acordé, ¿no? En las bodas hebreas, pues eso pasa, ¿no? Que hay 2 testigos que de repente la novia está esperando al novio y de repente en la jupá, y de repente salen 2 loquillos gritando. Una persona con un chofar hace el sonido y salen 2 loquillos gritando que en mi boda tú fuiste uno de esos 2 loquillos.
Y pues la Deberías gente... de subirla, Memo. Deberías de subir tu boda ahí a la página. Ay, qué Fue muy difícil padre. editarla. Sí. Pues sí, igual y la voy a editar para que vean ahí al Gabriel gritando. Ándale, por fin nos van Pues a conocer, pobres. sale, hay un chofar, salen los dos testigos gritando, ahí viene el novio y pues después llega el novio, ¿no? En representación a qué, pues a todo esto, ¿no? Al que se está esperando a que pues baje el novio, que venga el novio a la tierra, o sea, el Mesías que llegue a la tierra y que llegue con la novia, ¿no? Que pues sabemos la novia, pues el pueblo de Israel, el pueblo santo. Claro, una referencia Y también está en Apocalipsis, Memo. Las famosas trompetas que algo anuncian, que vienen acompañadas de catástrofes en Apocalipsis, pero ojo, vienen acompañadas de catástrofes no para el pueblo, sino para los enemigos de Israel. Entonces, no hay mucho que temer si realmente has estudiado bien la Torá y los profetas. La verdad es que si lees Apocalipsis y en verdad has entendido, Apocalipsis es una esperanza, no es un ataque de Dios. Y si no le has entendido bien Apocalipsis y si lo lees y te dan miedo es o porque no le has entendido o porque estás en el bando incorrecto. Entonces ten mucho cuidado. Y pues sí, ¿no? Vamos a ver, incluso en Apocalipsis prácticamente se mencionan todas estas fiestas, pero sí, una de ellas, o con la que parece ser que empieza, es con las trompetas. Si no, hagan un ejercicio y busquen en Apocalipsis cuántas veces se mencionan las trompetas. Y también alguna otra referencia allá en Colosenses, ¿no? Sí, Con claro. voz de mando y trompeta de Dios. Tesalonicenses también, ¿no? Que dice al sonido de trompeta, cuántas cosas van a pasar. Ujú. Entonces, pues ahí hay varios elementos para pensar. Obviamente, pues sabemos, ¿no? Que nadie sabe el día ni la hora. Pero pues hay diferentes datos para pensar que esto pudiera, que en esta fiesta pues llegara el Mesías y después de eso, pues el día del juicio, que también pues a lo mejor muchas veces pensamos ya que venga, pero pues, cuando venga va a haber un juicio. Claro. Sí, sí, exacto, ¿no? Los profetas, incluso, no recuerdo cuál profeta dice, pero no, que dice, ustedes dicen el día del Señor, el día del Señor, pero ni tienen ni idea de lo que es el día del Señor. Es un día terrible. Y Dios se lo hizo a Israel, ¿no? O sea, entonces de pronto dice, sí, sí, que ya venga. No, hombre, pues déjame primero tratar de corregir lo malo que he hecho. Así es, y podríamos decir, no, bueno, si sabemos que no sabemos ni el día ni la hora y cómo podemos decir que es en esta fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas, pues bueno, esta fiesta de Yom Teruah dice que es el primer día del séptimo mes y realmente tenemos que estar observando la luna para saber cuándo va a ser ese primer día del séptimo mes, ¿no? Porque a veces en el calendario hebreo, en el calendario lunar, lunisolar, pues tienes que ver la luna en su primer filito para determinar que es el primer día del mes, ¿no? Hablando, pues en este caso del séptimo mes. Y hay meses que son 2 días que no se ve la luna, entonces realmente así decir el día fulanito de tal año es cuando va a llegar, pues no, nadie lo sabe realmente. Hay que estar al pendiente y pues como hay como la parábola de las 10 vírgenes, pues algunas tienen un poquito de aceite, ¿no? Y pueden, si no estar listas, pues a lo mejor un poquito más informadas que otras. Sí, fíjate que Entonces, fue una de las grandes cosas que yo aprendí bueno, pues a partir de, no es cierto, desde el año pasado, no, ahora que tú has estado siguiendo en tu página, la luna, de pronto yo decía, ay, pues a poco se va a equivocar el calendario rabínico, ¿no? Y de repente tú me decías, no, es que, pues sí, sí, realmente ni siquiera lo puedes calcular matemáticamente, que eso ya es mucho, ¿no? Y pues sí, realmente aprendes que en realidad como se conoce esta fiesta, nadie sabe el día ni la hora, ni aunque saques una hoja de Excel y hagas un cálculo matemático súper exacto, no vas a saber exactamente el día ni la hora. Entonces realmente debemos de estar a la expectativa, a pesar de todos los avances de la tecnología, debemos de alzar nuestros ojos al cielo y esperar esas señales. Entonces, exactamente. gracias por el trabajo que haces, Memo. No, pues yo nomás recaudo información. Hay personas que lo están haciendo ahí físicamente. Y bueno, entonces viene después de esa fiesta, viene el día del perdón, día de la expiación o el día de Yom Kippur que acabamos de estudiar hace muy poquito, hace la semana pasada.
esa es la siguiente fiesta. Dice: el Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. O sea, el primer día del séptimo mes es esa fiesta primera de Yom Teruah, es una fiesta la que te tiene que hacer despertar. Oye, ya viene el día del juicio, ya viene este Yom Kippur, aguas. Entonces tienes 10 días para hacer retrospectiva, para ponerte a pensar en todo lo que hiciste y para poder llegar a esta fiesta del día del perdón, pues limpio. O sea, ya sin tanta carga que normalmente traemos durante todo el año. O sea, fíjate todavía qué misericordia de Dios, ¿no? O sea, todavía te voy a dar chance, te voy a avisar, ahí vengo ya, te voy a avisar y tienes tiempo todavía para ponerte a cuentas, para arrepentirte, para volverte a mí, para que me veas, y digas: okay, tú eres mi único Dios, es todo lo que tú digas, eso es lo que tengo que hacer. Entonces dicen: el día 10 es este día, celebrarás una fiesta solemne en honor al Señor, y ayunarán y presentarán ofrendas por fuego. Aquí en esta versión que estoy leyendo dice ayunarán, en otras versiones dice afligirás tu alma. Dice: en ese día no harás ningún tipo de trabajo. Ahí sobre ese tema, perdón, pues ya platicamos la semana pasada, ¿no? Ya en mucho más detalle. Ese día no harás ningún tipo de trabajo, porque es día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor tu Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo, o bien cualquiera que no aflija su alma será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado solemne, o un Shabbat, o una fiesta solemne, de solemne reposo, y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente, o del día 10. Y aquí pues entendemos que es el día en que ya hablando de cuando ya venga el Mesías, venga a reinar, este día es el día que por decirlo así, se abren las puertas para que entre su pueblo, y este mismo día se cierran las puertas para que el que no entró se quedó afuera. Sí, de hecho yo había entendido que se abrían en el Elul, ¿eh? No sé si has leído algo sobre el Elul. El mes de Elul, que es el mes previo, un mes antes, ¿no? Entonces, algunos sectores del judaísmo dicen que se abre en Elul, y entonces Yom Kippur es el último día que están las puertas abiertas. Conforme va cayendo el sol, las puertas se van cerrando. Y podemos decir: ay, o sea, otra vez estos judaizantes ya están inventando y nos están presionando para que festejemos Yom Kippur, ¿no? Y las referencias que hace Jesús es sobre que en ese día habrá gente que va a decir: oye, ¿y por qué nosotros no fuimos allá? Y él va a decir: porque transgrediste la Torah, ¿no? Si hacemos una correcta traducción de ese verso del Nuevo Testamento, pues realmente es lo que dice, ¿no? Y igual, incluso dice que siendo las bodas del Cordero, algunos estarán adentro, y entonces Jesús todavía Yeshua va a pasar lista y va a decir: oye, estos no están vestidos para boda, no se prepararon, también va a ser para afuera, ¿no? Imagínate haber estado tan cerca, estar allá adentro y no haberse preparado, y entonces que te saquen y que te digan: discúlpanos, tú no vas a formar parte de este reino, quédate afuera. Luego te decimos qué es lo que tienes que hacer. La fiesta con el Mesías es fiesta privada. Híjole, eso sí y de sería hecho, bien pues duro. está esa parábola, ¿no? Precisamente. De las bodas, exacto. De las bodas. Y todo lo que describiste ahorita, pues está en esa parábola. Entonces, no creo que deba de ser tomada tan a la ligera esta fiesta, ¿no? Exacto. ¿Y de qué te sirve el empezar a hacerla? Pues que te vas preparando para cuando llegue el día de verdad. Claro. Pues ya sepas más o menos el camino. Claro, exacto. O sea, no es un tema de salvación otra vez, ¿verdad? O sea, es un tema de preparación, porque pasan los años y es el cuarto, quinto año y dices: estoy pidiendo perdón otra vez por los mismos pecados. ¿Cuándo voy a cambiar yo mismo? Y pues es más bien un tema de adquirir conciencia, ¿no? Más que de salvación. Esa es otra cosa. Así es. Y pues bueno, entonces después de eso llegamos a la última fiesta, la fiesta de las enramadas, o Sukkot en hebreo, o también pues hay diferentes nombres, ¿no?, que se le dan. Y dice:
aquí ya pasó ese día de Yom Kippur, ya, o día del juicio, por si lo vemos así a futuro proféticamente. Dice, y después de eso viene la fiesta de Sukkot, la fiesta de las enramadas, que es 5 días después de eso. O sea, pasa esa fiesta, empiezas a preparar las enramadas, y el quinto día se celebra esta fiesta. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará 7 días. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor, en ese día no harás ningún trabajo. Durante 7 días le presentarás al Señor ofrendas por fuego, al octavo día celebrarás una fiesta solemne en el Señor, y volverán a presentar ofrendas por fuego, es una fiesta solemne, ese día no harás ningún trabajo. O sea, el último día también. Dice, estas son las fiestas que el Señor ha establecido y las que ustedes habrán de convocar como fiestas solemnes en su honor, y para presentarle ofrendas por fuego, holocaustos, ofrendas por cereal, sacrificios de libación, como está prescrito para cada día. Aquí en esta última fiesta, la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, de las enramadas, pues es una fiesta igual que dura 7 días, es una de las Smeach, de fiestas pues mayores, que eran requeridos los israelitas, hombres, varones, subir a Israel cada año a celebrarla. Y esta fiesta, lo que se hace es que vives 7 días fuera de tu casa, ¿no? Es lo que pide Dios, que se hacían unas enramadas. Ahorita pues normalmente mucha gente pues pone sus casitas de campaña. En Israel hacen unas como tipo casitas de madera afuera de su casa, y pues estás habitando en esa suca, en esa enramada, en esa tiendita durante 7 días. Ahí algunas personas ahí duermen, otras ahí comen, etcétera. Yo creo que ya cuando estemos por allá cerca de esa fiesta, pues igual haremos algún programa sobre sobre las fiestas de las que no hemos entrado en tanto detalle. Y pues esta sería lo que vendría a ser las bodas del Cordero, o la representación del milenio, ¿no? El milenio que ya se estuviera esperando vivir el Mesías junto con su pueblo, ¿no? ¿Algún comentario, Gabriel? Fíjate que sí, Memo, el comentario que quisiera hacer es, precisamente en eso termina Apocalipsis. Hay que recordar que Sukkot tiene como propósito que el pueblo recuerde que Dios habitó junto con Israel por todo el desierto. Bueno, pues exactamente así es como termina Apocalipsis, con la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, en la que tanto el Padre como Yeshua descienden para vivir entre su pueblo. Otra referencia que tenemos en los profetas es que cuando venga el Mesías, las naciones estarán obligadas a nombrar a un representante que celebre las fiestas en Israel. Esto nos explica entonces otra vez que la Torah no es para todos, al menos no en estos tiempos. La Torah es para Israel, sobre todo este tema de las fiestas, porque no toda la gente estará obligada a hacerlo en el reino milenial, sino específicamente un representante de cada nación. Cuando alguna nación decida no obedecer y no hacer esto, dice la profecía que pues no lloverá ese año en esa tierra, ¿no? Eso no se ha cumplido hasta ahorita, ¿no? Aquellos que dicen que la ley ya pasó, que todavía se cumplió, bueno, en realidad esto nunca hemos visto que suceda. Entonces eso también es algo que estamos esperando a futuro. Así es. Y pues bueno, con eso culminamos las fiestas, tanto la fiesta semanal como las 7 fiestas anuales. Y pues seguimos en el capítulo 24, donde pues ya así rápidamente nos habla del versículo 1 al versículo 4 sobre la iluminación del santuario, sobre la menorá, esa lámpara que estaba afuerita del lugar santísimo. Y pues vuelve a comentar, ya lo habíamos visto, que pues era tarea de Aarón o del sumo sacerdote mantener esa lámpara encendida todos los días. Dice el versículo 4, él siempre mantendrá en orden las lámparas sobre la menorá pura delante de Dios. Y pues nos habla ahí también pues que es que se tenía que tener aceite de oliva machacado para poder mantener encendida esa menorá, esa lámpara. Después nos habla del versículo 5 al 9 sobre los panes ofrecidos al Señor, y nos habla también de que toda la semana se tenían que hacer 12 panes. Esos panes, unos panes especiales obviamente,
que se iban a poner en aquella mesa. No sé si te acuerdas, cuando vimos todos los instrumentos que iban a estar entre el lugar santísimo, el lugar santo y en el tabernáculo, pues había una mesa para los panes. Entonces en esa mesa para los panes iban 12 panes, 6 dice en una hilera, 6 en otra, y estaban representando estas 12 panes pues a las 12 tribus de Israel. Dice que tenían que estar con sal y con incienso en cada hilera para que fueran tomadas como una ofrenda quemada de, de panes o de harinas o de granos. Dice que regularmente todos los Shabbats él los iba a arreglar delante de Dios. O sea, entiendo como que cada sábado se cambiaban los panes y pues también tenía que estar al pendiente y el sumo sacerdote de esa tarea, ¿no? De la iluminación, o sea, de la menorá, y de estar ahí con los panes que estaban en esa mesa de los panes. Y después vienen un ejemplo que viene en algunas versiones, dice lapidación de un blasfemo, del versículo 10 al 16, y nos narra una historia de una persona que era hijo de madre israelita y de padre egipcio, que en alguna ocasión tuvo un altercado, se peleó con otra persona que tanto mamá y papá eran israelitas, y pues ahí entre la pelea el que era hijo de madre judía, de israelita, perdón, pues blasfemó, ¿no? Dijo el nombre de Dios, el Yud Hei Vav Hei, y lo usó para decir una maldición. Entonces, pues, como que todos dijeron, órale, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo toman, lo separan, le preguntan a Dios qué había que hacer con él, y pues Dios les dice, lo vas a llevar, lo vas a sacar, y todos los hijos de Israel, o sea, todos los de la congregación, lo van a llenar de piedras, ¿no? O sea, lo van a lapidar con piedras, para que sepan que no se tiene que blasfemar en mi nombre. Y ya habíamos visto este tema, ¿no? Yo creo que unas 3 ocasiones, el no usarás mi nombre en vano, y que sabíamos pues es para tanto maldecir en su nombre como para decir alguna promesa que no vas a cumplir en su nombre. Y pues bueno, aquí nos está poniendo un ejemplo de, mira, esto le pasó a alguien que así lo hizo, ¿no? Entonces, pues también ya habíamos tocado el tema ahí de las lapidaciones, de lanzarle piedras a las personas, pues era algo que se le quedaba en la mente a las personas bien fuerte, ¿no? Y que yo creo que si a mí me hubiera tocado aventar piedras, pues diría, nunca me gustaría estar en esa situación, mejor nunca voy a decir algo, claro, alguna maldición con el nombre de Dios. Y ya para finalizar, del versículo 17 al 23 nos habla sobre, en esta versión dice la ley del talión, que dice cualquiera que golpee a otra persona y lo mate será puesto a muerte. Y es algo yo creo que pues, todos hemos escuchado, ¿no? Cualquiera que golpee a un animal y lo mate hará restitución, vida por vida. Si alguien daña a su prójimo, lo que le hizo a él se le hará a él, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Cualquiera que sea el daño que ha causado a la otra persona se hará hecho a él de regreso. Aquel que mate a un animal hará restitución, pero el que mate a otra persona tendrá que morir. Y pues dice, aplicarás esta misma regla tanto para israelita como para extranjero. O sea, es una misma ley para todos. Y cierra diciendo, así que Moisés habló a los hijos de Israel y ellos llevaron el nombre que había maldecido fuera del campamento y lo apedrearon de muerte. Así que los hijos de Israel hicieron como Dios había dicho a Moisés. O sea, se regresó un poquito a la historia anterior, ¿no? Y pues de esta famosa ley del ojo por ojo, diente por diente, pues también yo creo que se saca un poco de contexto, o se malinterpreta el decir, pues qué vengativo, ¿no? O sea, si una persona le pegó a otro y le rompió el brazo, pues se lo tienes que romper a la otra, y pues sí se escucha muy vengativo realmente, o sea, como que pues tranquilo, no es necesario. Y realmente los comentarios que yo he escuchado y que me hacen mucho sentido es el que como somos las personas, no, si tú, Gabo, te peleaste conmigo y me rompiste un brazo, yo voy a querer romperte dos. ¿No? O sea, voy a decir, pues yo puedo más y yo le voy a hacer más daño, y no le voy a romper dos y una pierna y el dedo chiquito de la otra. Exacto. Entonces, realmente esta ley del talión es una ley justa
que te Claro. va a decir, ok, si tú, Gabo, me rompiste el brazo, yo tengo derecho a rompértelo, pero no es una obligación de que te lo tenga que romper. Claro, exacto. De hecho, lo vemos ahora con los temas de la violencia que vimos algunos de los países latinoamericanos. Es bien típico, ¿no? Ver de repente cómo las venganzas entre grupos que de traficantes y todo esto, y pues va creciendo cada vez más precisamente por eso que tú dices, porque como seres humanos queremos dar el doble de lo que recibimos. Entonces, pues sí, es muy, muy desagradable que pensemos así, por eso Dios tiene que poner una barrera, ¿no? Y explicarnos. Otra cosa muy importante, Memo, es la primera vez que escuchamos esta ley estaba relacionada con los esclavos, ¿no? Decía, si tú dañas a un esclavo, tú le tienes que restituir su parte justa, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, lo que también está diciendo aquí es que ese análisis de quién debía de determinar cuál era el castigo que se le iba a poner. Vamos, por ejemplo, si yo era tu esclavo, tú, a lo mejor me sacabas un ojo, Memo, porque decías, pues es mi esclavo, yo hago con Gabriel lo que yo quiero, y entonces yo iba con el levita, y entonces yo le decía, oye, es que me sacó el ojo, ¿no? ¿Cuál es la parte que me corresponde o cómo me toca? Y entonces él debía analizar en qué medida ese ojo que yo ya no tenía me iba a afectar para que tú me restituyeras, ¿no? Lo que le está diciendo a los levitas también, que ese es el contexto del libro, es ustedes son los que tienen que hacer el análisis, ¿no? Entonces, esto establecía una corte de justicia, un procedimiento que tenía que ser justo, por lo que acabamos de leer en la parasha anterior, y el encargado de aplicarla y enseñarla también en las ciudades de los levitas era precisamente pues los levitas. Exactamente. Y pues con eso terminamos, Gabo. Sale. El segundo programa de este fin de semana. El único que debió haber sido. Sí, exacto. Pues yo creo que nos despedimos, esperamos que les haya gustado, que les haya servido un poquito, que les haya dejado muchas dudas. A mí sí me quedaron ciertas dudas. Y pues no hay más que seguir estudiando, ¿no? Y pues Así no sé, ¿tienes algún último comentario, Gabo, antes de despedirnos? No, pues muchas gracias, muchas gracias por la atención y nos estamos escuchando la próxima semana. Buen inicio de semana para todos aquellos que guardan Shabbat. Ya está por meterse el sol. Aquí en México, Shabbat Tov y Shabbat Shalom, todavía estos minutitos que quedan. Pues, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Eliyahu Nabi Eliyahu Tishbi Eliyahu Eliyahu Nabi Eliyahu Tishbi Eliyahu Giladi Imela Yabo Elenu Mashiach Mashiach, Mashiach,